Bienvenidos a esta nueva clase de tecnología de la información. En esta ocasión pues vamos a hablar de un tema bastante interesante y que tiene que ver con nuestro mundo actual y también con lo que va a definir nuestro mundo futuro, que es el Internet de las cosas. Vamos a ver algunos datos pues que sirvan como introducción al tema sobre cómo está la conectividad del mundo hoy en día. En primer lugar, tenemos actualmente una población mundial de 7.400 millones de personas en el planeta. Pero comparémosla con la cantidad de dispositivos conectados hoy en día. Existen 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet en el año 2020. ¿Qué significa esto? Que existen más dispositivos conectados, casi cuatro más veces dispositivos conectados que personas habitando en el planeta. En promedio, de las personas que tienen conectividad a Internet, existe un promedio de 6,58 dispositivos por persona en el 2020. Eso significa que, claro, dentro de la población que tiene acceso a Internet, que no es el 100% de la población del planeta, recordemos que hay áreas del planeta pues en extrema pobreza donde las personas pues no tienen acceso a la conectividad en Internet, pero de las que sí tienen existe un promedio de 6,58 dispositivos, que significa que por persona existe más o menos ese promedio. ¿Qué significa eso? Que una persona puede tener una computadora, una laptop, una tablet, puede tener un smartphone, un smartwatch. En promedio, casi 7 dispositivos por persona conectados en línea. Este otro dato, 44% de los niños menores a un año ya están expuestos a dispositivos inteligentes. Estas son las llamadas niñeras digitales, es decir, pues para que el niño no llore, pues le damos el teléfono para que busque en YouTube y se entretenga. 44% de los niños menores de un año ya están expuestos a la tecnología digital. 1,4 millones de marcapasos en uso para el 2023. Estoy hablando no de cualquier marcapaso. Un marcapaso es un dispositivo colocado en una persona que tiene una cardiopatía que sirve para regular y mejorar el funcionamiento del corazón. Estos marcapasos son con conectividad a una red en el cual el médico puede evaluar de manera inalámbrica cómo está funcionando ese dispositivo. 15 millones de monitores de ejercicio Fitbit se vendieron en el 2017, es decir, dispositivos que miden, especie de pulseras, que miden, por ejemplo, mi ritmo cardíaco, cuántos pasos doy al día, eso, que miden pues la cantidad de calorías que como en un día, esos son esos dispositivos de monitoreo de ejercicios. Y la Unión Europea destinó 20 mil millones de euros a la investigación de inteligencia artificial, evidentemente porque esto transformará al mundo. Quien domine, quien controle la tecnología de inteligencia artificial, pues tendrá ventaja tecnológica con respecto a otros países. Así que por eso Estados Unidos, la Unión Europea, China, que es quien está también muy avanzado en la inteligencia artificial, pues invierte tanto porque esto les representa una gran ventaja tecnológica con respecto a sus competidores. Bueno, esto es el mundo en datos digitales de cómo está la conectividad, de cada vez se conectan más dispositivos a Internet y cada vez son más diversos. Entonces vamos a ver que la base de todo esto del Internet de las cosas son las redes. Las redes que utilizamos a diario son las que permiten estas conexiones. Estas redes proporcionan la base para el Internet y el mundo digitalizado. Hablemos un poquito de las redes, de los niveles de redes. Existen varios niveles de acuerdo a la cantidad de dispositivos, de acuerdo a la cercanía de esos dispositivos conectados. Por ejemplo, existe una red PAN o Personal Area Network o una red de áreas personales, es decir, dispositivos personales conectados. Por ejemplo, conecto mi celular o el smartphone, conecto el mismo internet, usa la laptop y los conecto entre sí para compartir archivos, pues es una red de área personal. Luego está el siguiente nivel que son las LAN, Local Area Network, o una red de área local, donde es una red local en una misma casa, en un mismo edificio. En el lugar de trabajo, por ejemplo, es una red local. Luego está una red metropolitana o Metropolitan Area Network o MAN. Es una red pues, que puede enlazar pues, un pueblo completo, una ciudad completa. Y por último, el último nivel de redes son las redes WAN o World Area Network o redes de área mundial. Este tipo de redes pues es por ejemplo Internet, una red de redes que conecta pues a lo largo de infraestructura de cables, sobre todo submarinos, sobre todo de fibra óptica, conecta continentes enteros a través del Internet. Entonces, las redes son las que hacen posible el Internet de las cosas.
porque todos los dispositivos conectados al final de cuentas se conectan a una red, ya sea una red personal, una red local y al final una red mundial. Entonces todo esto es posible gracias a las redes. Las redes es un área de gran crecimiento en el futuro. Si tienes pensado, si aún no sabes qué estudiar, pues una buena opción es estudiar redes. Tiene un gran crecimiento y va a ser muy necesario en el futuro. Bueno, lo es hoy en día y lo será mucho más en el futuro. Bien, entonces para definir ahora qué es el Internet de las Cosas o IoT, Internet of Things. Internet de las Cosas es la conexión de millones de dispositivos inteligentes, sensores conectados a Internet. Estos dispositivos o sensores conectados recopilan, comparten datos para que muchas organizaciones los usen y los evalúen. Estas organizaciones incluyen empresas, ciudades, gobiernos, hospitales y personas. Es decir, básicamente el Internet de las Cosas son dispositivos que permiten monitorear su entorno, su ambiente para enviar información útil a una persona, a una institución o a un gobierno. Pensemos que cada vez estos dispositivos son más diversos. Antes pues uno pensaba en dispositivos conectados a Internet, una computadora de escritorio, una laptop. Luego vinieron los smartphones que ya permitieron también conectarse a Internet, pero nada más que eso. Pero ahora es tan diverso como una refrigeradora conectada a Internet. Una refrigeradora que permite evaluar, por ejemplo, la cantidad de productos que tienes y estos ya son suficientes y tomar decisiones para, por ejemplo, hacer pedidos por Internet, etcétera. Por ejemplo, calefacciones, dispositivos tan diversos como lámparas, como los focos de una casa que se pueden conectar a sensores para que se conectan a Internet para saber poderlos apagar, por ejemplo, desde mi celular. Dispositivos como pequeños motores que pueden abrir puertas, abrir por ejemplo el garaje de una casa, simplemente desde internet. Son cada vez más diversos, cada vez más dispositivos conectados a la red para tomar mejores decisiones. A nivel personal, por ejemplo, un dispositivo como una pulsera que me puede medir, por ejemplo, mi pulso cardíaco y saber si este está bien o está mal y tomar las decisiones con respecto a esto. Por ejemplo, a un gobierno le puede interesar cuánta gente transita al día por cierta calle para decidir, por ejemplo, el manejo adecuado de los semáforos en las ciudades, en los hospitales, por ejemplo, el medir la cantidad de oxígeno en el ambiente, medir, por ejemplo, la cantidad o la frecuencia con que la gente se enferma de ciertas enfermedades en ciertas temporadas del año. Todo esto es posible gracias a el Internet de las Cosas. Medir datos que me pueden ser útiles para tomar decisiones inteligentes a nivel personal o a nivel gubernamental. ¿Cómo se conectan estos dispositivos de IoT a la red? Básicamente Internet. Bueno, aquí tenemos un diagrama donde podemos ver el IoT básicamente son sensores y actuadores. El sensor recibe las señales de su entorno. Por ejemplo, ¿qué tipo de señales puede recibir un sensor? Temperatura, humedad, cantidad de luz en el ambiente, el movimiento de personas, son los sensores. Los latidos del corazón, la presión arterial, eso lo mide un sensor. Ahora, esa información del sensor le envía a través de la red a un controlador. El controlador puede ser una computadora más potente, un servidor que va a tomar las decisiones o que va a enviar, por ejemplo, al usuario una alerta de que tiene que hacer determinada acción. Entonces, ese controlador puede ser autónomo, es decir, puede tomar el mismo las decisiones en base a decisiones. Claro, si el sensor marca esto, entonces hacer esto. Ese es su algoritmo. Y el controlador enviará la señal al actuador. El actuador, que básicamente será un dispositivo físico que hace, por ejemplo, una conexión eléctrica, encender un motor o apagar un motor, encender o apagar una luz. Eso es básicamente lo que hacen los actuadores. En base a lo que el sensor midió, el controlador pues decide qué va a hacer, o el usuario a través del controlador decide qué va a hacer, y el actuador lo hace. Encender un motor, por ejemplo, activar o cerrar las válvulas de una tubería, etcétera. Eso es lo que hacen los actuadores. Todo este conjunto de cosas es la computación en la niebla. No confundirlo con la computación en la nube, que es otro concepto. Esto del IoT, pues este esquema de sensor, controlador y actuador es computación en la niebla. Bien, entonces de esa manera como funcionan los dispositivos IoT en la red. Ahora,
Esto ha creado una serie de conceptos nuevos y que transforman el futuro de una manera pues impresionante. Seguramente, bueno, dependiendo de tu edad, recuerdas una caricatura de la infancia llamada Los Supersónicos, donde tenían un hogar inteligente, donde básicamente con controles remotos controlaban absolutamente todo. Esto está siendo hoy una realidad. Los hogares inteligentes, donde a través de un smartphone, una tablet, yo puedo controlar todo lo que pasa en mi hogar. Por ejemplo, como ven en el gráfico, puedo controlar la seguridad, ver si una puerta está abierta o cerrarla automáticamente desde el dispositivo móvil. Por ejemplo, controlar la temperatura, que automáticamente encender o apagar el aire acondicionado, la seguridad, las cámaras de vigilancia a través del Internet de las Cosas, controlar, por ejemplo, si una llave está abierta, que un servomotor pueda cerrar o abrir una válvula, eh, etcétera, etcétera. Por ejemplo, puedo controlar absolutamente todo lo que sucede en la casa, incluso las tomas corrientes pueden ser controladas a través de Internet de las Cosas, para que puedan abrir o cerrar el paso de corriente. Y esto pues será básicamente la revolución de este siglo XXI, pues que todos los hogares sean inteligentes, no solamente los hogares, esto trascenderá luego a las ciudades inteligentes, donde sensores y usando inteligencia artificial pues puedan medir, por ejemplo, que un semáforo pueda cambiar o variar la frecuencia con la que cambie de rojo a verde de acuerdo pues al tráfico que esté en ese momento en la calle. Entonces, esto podría ser hogar inteligente, puede ser ciudad inteligente, o puede ser incluso dispositivos insertados al cuerpo humano que puedan enviar información a un médico en tiempo real, que puedan medir, por ejemplo, cómo está el azúcar en mi sangre, etcétera. Todo esto, pues, es el futuro de esto. Ahora, para ir terminando ya este video, ¿cuál es el futuro que nos espera a raíz de esta tecnología del Internet de las Cosas? En primer lugar, para la industria de la salud, el Internet de las Cosas permitirá a los médicos realizar un monitoreo 24/7 de los pacientes. Te decía, a través de dispositivos que pueden estar insertados en el cuerpo humano, que pueden ser una pulsera que pueda dar información al médico, por ejemplo, de cómo está funcionando mi corazón, o dispositivos que incluso puedan estar dentro de nosotros, o que poco a poco nos vayan mejorando las habilidades de nuestro cuerpo. Esto incluso existe hoy una tendencia llamada el transhumanismo, que es pues integrar las máquinas con nuestra biología y de alguna manera mejorar nuestra biología a través de dispositivos electrónicos. Pensemos también que esto tiene futuro para el medio ambiente. El IoT podría jugar un papel importante debido a que pues, se pueden instalar sensores, por ejemplo, que midan la contaminación en el aire, que midan la humedad en el aire, que midan incluso pues, el dióxido de carbono pues, que emite una determinada ciudad y en base a eso pues tomar decisiones inteligentes. Entonces en el medio ambiente también el IoT pues tiene un papel muy importante. Lo otro, también veremos en los próximos años el crecimiento de las ciudades inteligentes, es decir, cada vez más países, cada vez más lugares pues están implementando estos sensores que puedan tener un mejor tiempo de respuesta ante catástrofes naturales, así como agilizar el tránsito de ciudadanos en una calle, etcétera. Incluso vigilancia social, cámaras de reconocimiento facial que puedan identificar personas que pues están actuando mal en determinado momento y poder actuar de inmediato y muchas cosas más que se pueden hacer en las ciudades usando dispositivos de sensores como estos conectados a internet. Y por último, los edificios y las casas inteligentes comenzarán a convertirse en algo cada vez más normal y de hecho incluso en países como los nuestros, en vías de desarrollo cada vez más normal pues tener por ejemplo dispositivos inteligentes en nuestra casa como un televisor conectado a internet, como dispositivos como Alexa o como Siri o como esos dispositivos que ayudan en el hogar, pues cada vez son más comunes. Entonces comenzará a ser algo cada vez más común el Internet de las cosas en los hogares, que permitan pues edificios que cuenten con esa conexión a internet que permita pues manipularlos a través de una tablet, de un smartphone, poder controlar lo que sucede en los hogares. Esto claramente pues implicará que el internet cada vez será de uso masivo, incluso probablemente en un futuro el internet sea un derecho gratuito, que todo el mundo pues pueda tener acceso a internet de manera libre. Y esto con la revolución del 5G será pues crecerá de manera exponencial lo que se puede hacer a través del Internet de las Cosas, porque el 5G permitirá una mayor rapidez de conectividad,
un mayor volumen de información que se pueden enviar y mejorará las decisiones de manera impresionante, mejorará lo que es la inteligencia artificial por mayor capacidad de conectividad. Entonces, pues el futuro que nos espera pues es este, el Internet de las cosas, que cada vez más dispositivos, que cada vez más nuestros propios cuerpos estén conectados a la red.